Hola queridas amigas, sean muy bienvenidas a Historias de Separación. Yo soy Alejandra y vivo aquí en Mazatlán, en nuestro lindo estado de Sinaloa. Hoy les abro mi corazón a ustedes, mis amigas, sobre una de las etapas más oscuras de mi vida. Es una historia de dolor, de silencio y de una batalla que parecía no tener fin. Es sobre cómo fui, por mucho tiempo, prisionera en mi propio cuerpo. Una historia que pocas tienen el valor de contar, pero que necesita ser dicha, necesita ser escuchada, para que la luz de la verdad pueda alcanzar a quien todavía vive en la oscuridad. Sé que muchas de ustedes pueden estar pasando por algo parecido o ya pasaron, y por eso estoy aquí, para compartir, para acoger y para demostrar que sí, claro que podemos salir de esto, que podemos volver a levantarnos, por más que parezca imposible ahora, por más que el miedo insista en encerrarnos. Si esta historia de alguna forma te llega, si te sientes cómoda, déjame un like para saber que estás aquí conmigo. Y si puedes, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras pláticas, porque juntas somos más fuertes. Yo conocí a Fernando Camí en un baile de banda, aquí en Mazatlán, ¿saben? En esos días calurosos de verano, con la brisa del malecón que tanto nos gusta, donde una nomás piensa en bailar, en divertirse un rato, sin grandes planes, sin imaginar que la vida te puede cambiar por completo en un instante. Él era encantador, con un modo de hablar que me atrapaba, una voz suave, una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Atento, me hacía reír como nadie. Parecía un príncipe sacado de un cuento de hadas, de esos que leíamos en los cuentos de niñas y que se sentían tan lejanos de la realidad. Yo, mensa y soñadora, con 20 años, con el corazón latiendo a 1000 por hora, me enamoré rapidísimo, de esa forma en que solo nos enamoramos cuando somos jóvenes, llenas de ilusiones, con el corazón abierto y sin la experiencia de la vida para advertirnos de los peligros que se pueden esconder detrás de una cara bonita y palabras dulces. En pocos meses ya estábamos viviendo juntos, compartiendo el mismo techo, los mismos sueños, o al menos eso creía yo, que eran los mismos sueños. Al principio, todo era un cuento de hadas. Me llenaba de halagos a cada rato, me traía flores que me encantaban, me daba regalos que yo ni me imaginaba que podría tener. Era cariñoso, me abrazaba fuerte, me hacía sentir la mujer más especial del mundo, la única en su vida, el centro de su universo. Yo me sentía flotando, ¿saben? Andaba en las nubes. Creía que había encontrado al hombre de mi vida, el que me iba a amar y a proteger para siempre, como en las películas y novelas que veía y que me hacían suspirar. Nuestros amigos y vecinos nos veían como la pareja perfecta, ¿saben? Ese tipo de pareja que todo el mundo admira, que inspira, que parece salida de un portarretrato de tan perfecta, de tan armoniosa. Las vecinas comentaban con una sonrisa y hasta con envidia. ¡Ay, qué suertuda es Alejandra! Fernando es un amor de persona, tan dedicado, qué marido tan atento. Pero ni ellas ni yo sabíamos que detrás de esa fachada de felicidad, de esa sonrisa de revista, algo empezó a cambiar. Despacito, casi sin que se notara, como una nube negra que se acerca en el horizonte, sin que nos demos cuenta de que es una tormenta terrible la que se aproxima, lista para devorarnos. La pasión, que antes parecía unirnos con tanta fuerza, con una llama que me daba calor, comenzó a transformarse en algo que me aprisionaba, que me enfriaba. Una cadena invisible, pero tan sofocante como una de acero, que me ataba y me quitaba el aire. La primera señal vino con pequeños reclamos, con celos que al principio me parecían tiernos, una demostración de que le importaba mucho, de que tenía miedo de perderme. Le andas coqueteando mucho a ese tipo. No me gustó cómo te miró, ¿eh? A mí me respetas. ¿Por qué te reíste así con el vecino? ¿Qué no te he dicho que una mujer casada se debe dar a respetar? No quiero que le andes dando entrada a ningún viejo. ¿Entendiste? Esa ropa está muy corta, Alejandra. Cámbiatela. No quiero que andes de vulgar por ahí, llamando la atención, haciéndome pasar vergüenzas. Yo, ingenua, con la cabeza llena de fantasías románticas sobre el amor ideal, pensaba que era exceso de amor, que solo quería protegerme, mantenerme a salvo, lejos de cualquier peligro. Siempre escuchamos que los celos son prueba de amor, ¿no? ¡Qué tontería!
¡Qué mentira! ¡Qué engaño! Yo no sabía que el amor de verdad es ligero, es libertad, es confianza plena. No te sofoca, no te aprisiona, no te hace menos, no controla cada paso que das, no te convierte en un ser obediente, sin voluntad propia, sin identidad. Poco a poco, Fernando me fue aislando. Primero fueron mis amigas, las de toda la vida, las que me conocían como la palma de mi mano. Esas son una mala influencia para ti, Alejandra. Nomás te llevan a la fiesta, a las cosas malas. Ellas solo quieren llevarte por el mal camino, alejarte de mí, destruir nuestro matrimonio, porque le tienen envidia a nuestra felicidad. Después, mi propia familia, mis papás, mis hermanos, las personas que más me amaban en el mundo. Ellos no te entienden, Alejandra. Solo quieren separarnos, acabar con nuestra felicidad. Le tienen envidia a nuestro amor, a nuestra unión. Y yo, con la vista nublada por el amor enfermo que sentía, o que creía sentir, con la mente manipulada, le creía cada palabra, sin cuestionar, sin buscar la verdad. Me alejé de quienes me amaban de verdad, de quienes se preocupaban por mí, de quienes pudieron haberme alertado, haberme tendido la mano para sacarme de ese abismo. Me alejé de mi propia red de apoyo, de mi raíz. Y entonces la soledad se fue instalando, lenta y dolorosamente, como una enfermedad que te consume por dentro. Y con la soledad vino la vulnerabilidad, la fragilidad, la dependencia. Yo era una hoja al viento, sin raíces, sin apoyo, sin dirección, completamente a merced de lo que él quisiera de mí. La casa, que debía ser mi hogar, mi refugio, mi santuario, se convirtió en una especie de jaula de oro. Ya no salía sola para nada, ni a la tiendita de la esquina, ni al mercado. Si me paraba a platicar con alguien, enseguida me interrogaba para saber con quién, de qué y qué había hecho. Con una voz de policía que me daba pánico. Me revisaba el celular y yo ni podía reclamarle. Vivía pendiente de mis mensajes, de mis llamadas, de mis redes sociales. Cada paso que daba era cuestionado, cada gasto, cada mínima actitud mía era un motivo para un interrogatorio. Comencé a sentirme exhausta, agotada emocional y físicamente, con las energías drenadas. Aquella Alejandra alegre y llena de vida, poco a poco, se fue apagando, como una vela que se consume lentamente hasta que no queda más que la cera. Me miraba en el espejo y ya no reconocía a la persona que estaba ahí. Era una sombra, un cuerpo sin alma, que vivía solo para satisfacer los deseos de él, para no hacerlo enojar, para que no me pegara, para que no me castigara. A los 28 años ya me sentía vieja, cansada, sin perspectivas, sin sueños, sin futuro. Me sentía un robot, programado para cumplir los deseos de otra persona, sin un propósito propio. Y lo peor, no tenía con quién hablar. No tenía a nadie que me tendiera la mano, que me dijera que aquello no era normal, que yo merecía más, que merecía ser feliz, que merecía vivir. Yo creía que ese era mi destino, que tenía que aceptarlo así, porque era mi esposo y yo lo amaba. Me convencía de que aquello era amor, que así funcionaban los matrimonios. Pero una parte de mí gritaba, muy en el fondo, una voz que se negaba a morir. Una voz bajita, casi inaudible, que todavía creía que la vida podía ser diferente, que yo merecía más, que merecía la libertad. Si esta historia resuena contigo de alguna manera y sientes que puedes necesitar ayuda o apoyo, busca las instancias de protección a la mujer en tu ciudad o estado. Lo importante es saber que no estás sola y que existe una red de apoyo para ti, lista para acogerte. Y si te está gustando nuestra plática, suscríbete al canal para seguir acompañándonos, para que juntas podamos fortalecernos unas a otras y llevar este mensaje de esperanza más lejos. Fue en esa época, cuando yo ya estaba completamente aislada y frágil, con el alma hecha pedazos, que la intimidad en nuestro matrimonio comenzó a tomar un rumbo aterrador, un rumbo que jamás imaginé que pudiera existir dentro de una relación que un día se basó en el amor. Al principio, las relaciones eran normales, parte de una relación sana. Había cariño, deseo mutuo, aunque la frecuencia ya la dictaba él, con esa insistencia que yo confundía con pasión, con el deseo de tenerme más. Pero, con el tiempo,
La línea entre el deseo y la obligación se volvió cada vez más delgada, hasta desaparecer por completo, y yo ya no veía la diferencia. Él empezó a exigir más y más, cada día, cada noche, sin parar, sin descanso, sin tregua para mi cuerpo y mi mente. Y no era una petición, no era una invitación al amor, a la conexión y al placer compartido. Era una imposición, una orden que me quitaba el aliento, que me robaba la dignidad. Tú eres mi mujer, Alejandra. Tienes que cumplirme. Es tu obligación. Soy tu marido y me lo debes. Para eso sirves, para darme placer y obedecerme. Esas frases se convirtieron en un mantra en mi cabeza, taladrando sin parar, carcomiéndome por dentro, haciéndome dudar de mí misma. Y yo, con miedo de desagradarlo, de empezar una pelea que él siempre ganaba, en la que siempre me humillaba, de ser castigada con su silencio que era peor que un grito. Él siempre me echaba en cara que él pagaba todo en la casa y que yo no tenía a dónde ir. Yo no quería, mi cuerpo no quería, mi alma gritaba, ¡no!, con desesperación, con agonía, en un grito mudo que solo yo oía, pero mi boca no podía decirlo. Mis acciones no podían detenerlo. Estaba paralizada por el miedo, por el control absoluto que él ejercía sobre mí, por la dependencia emocional y financiera que había construido a mi alrededor, como una telaraña invisible que me envolvía, que me sofocaba. Era una rehén en mi propio hogar, una esclava en mi propia casa, sin derecho a la libertad. Era todos los días, exactamente. Me hacía tener relaciones sexuales todos los días, o casi. Si un día no pasaba, se embravecía. Ponía una jeta que me helaba la sangre, que me daba escalofríos. Me castigaba con un silencio que era ensordecedor, con miradas de desprecio que me hacían sentir como una basura, la criatura más despreciable del mundo. Me hacía sentir la peor de las mujeres, una esposa inútil, incapaz de satisfacerlo. ¿Ya no me quieres, Alejandra? ¿O qué? ¿Ya tienes otro? ¿Me estás rechazando? Si de verdad me amaras, me darías lo que necesito, serías una mujer completa, me harías feliz. Usaba las palabras como armas, como látigos que me herían por dentro, que me rasgaban el alma, dejándome en carne viva. Y yo, con la autoestima en el suelo, desfigurada, sin fuerzas, me sentía en la obligación de demostrar lo contrario, de probar que lo amaba, que era una buena esposa, que valía algo para él. Era un ciclo vicioso y cruel, donde yo me sentía cada vez más agotada, más vacía, sin vida, sin color, y él cada vez más en control, más poderoso sobre mi vida y mi cuerpo, sobre mi propia existencia. Lo peor es que se aprovechaba de mi estado de agotamiento, de mi miedo a contrariarlo, de mi sumisión, de mi fragilidad. No había cariño, no había ternura, no había complicidad, no había amor en ningún momento, solo la frialdad del deber. Era solo un acto, frío y vacío, donde yo era apenas un objeto para su satisfacción, para su placer egoísta y enfermo. Me sentía violada, usada, humillada, en lo más profundo de mi ser. A cada toque suyo yo me encogía por dentro, mi cuerpo se contraía, pero me lo tragaba todo, porque creía que no tenía a dónde ir, con quién contar, quién me protegería. Él decía, con esa voz grave y amenazante que resonaba en mi cabeza como un martillo, «Tú eres mía, y nadie me va a quitar lo que es mío. Te vas a arrepentir muy cabrón si intentas dejarme». Y yo le creía. Creía en sus amenazas, en el poder que tenía sobre mí, en su control absoluto. Creía que haría lo que decía, y que yo no tenía cómo escapar. Mi intimidad, que debía ser un momento de conexión y placer, se convirtió en una pesadilla constante, una tortura diaria que vivía todos los días, cada mañana, cada noche. Yo contaba las horas para que el día terminara, para que él se durmiera, para tener unos momentos de paz, de respiro, de aire puro para mis pulmones. Pero aún así, el miedo me acompañaba. Era una sombra constante que me perseguía. El miedo de despertar a medianoche con él a mi lado, exigiendo más, con esa mirada fría y sin vida que me aterrorizaba, que me robaba el sueño. El miedo de un toque, de una mirada. Me encogía en la cama, rogando que no me quisiera esa noche, que estuviera demasiado cansado, que me dejara en paz, por favor, por Dios. Y cuando pasaba,
Yo me desconectaba por completo. Mi mente se iba a otro lugar, a un lugar seguro, uno que solo existía en mi imaginación, mi refugio secreto, mi único escape. Me imaginaba que estaba en un campo lleno de flores o en la playa, sintiendo la brisa del mar en la cara, el sol calentándome, las olas lavando el dolor, o en cualquier lugar que no fuera ahí, en ese cuarto oscuro, en esa cama, con ese hombre forzándome. Era la única forma de soportar, de sobrevivir a ese horror, de mantener un mínimo de cordura. Mi cuerpo estaba ahí, presente, pero mi alma, esa estaba muy lejos, flotando para intentar escapar de esa cruel realidad. Era prisionera en mi propio cuerpo. Si alguna vez te has sentido así, si tu intimidad se volvió una carga pesada, si te sientes en una pesadilla diaria, quiero que sepas que no estás sola. Compartir tu historia puede ser el primer paso para la liberación, para romper las cadenas que te atan y te sofocan. Y si quieres saber más sobre cómo identificar las señales de una relación abusiva, sobre la manipulación, sobre las amenazas psicológicas, tenemos otros videos aquí en el canal que pueden ayudarte a entender mejor esta dinámica enfermiza, a protegerte, a fortalecerte. Solo dales un vistazo después y no olvides suscribirte para fortalecer nuestra comunidad, para que juntas podamos cambiar esta realidad de muchas mujeres y construir un futuro de más seguridad y respeto. Suscríbete al canal. Con el tiempo, empecé a tener pesadillas constantes, vívidas y aterradoras, que me perseguían incluso estando despierta. Me despertaba sudando, con el corazón desbocado, sintiendo una falta de aire terrible, como si me estuviera ahogando en un pozo. Revivía esas escenas, esa sensación de impotencia, de asfixia, como si me estuviera ahogando en un mar de angustia y desesperación, sin poder ver la superficie. El cuerpo me dolía, los músculos estaban tensos, el alma sangraba cada amanecer, cada nuevo día que comenzaba. Ya no podía dormir bien, vivía en un estado de alerta constante, con los nervios de punta, exhausta, pero incapaz de descansar, de encontrar un poco de paz para mi mente y mi cuerpo. Cualquier ruido me asustaba, cualquier toque repentino me dejaba en pánico, me hacía brincar. Mi cuerpo estaba en constante estado de defensa, incluso cuando no había peligro inmediato, como si siempre estuviera preparado para el ataque. Perdí mucho peso. Mi cabello empezó a caerse a mechones. Mis uñas estaban débiles y quebradizas. Mis ojos, antes brillantes, estaban opacos, sin vida. Me estaba consumiendo, deshaciéndome poco a poco, como una flor sin agua que se marchita y muere lentamente. Pero nadie lo veía, o nadie quería verlo, o fingían no ver lo que estaba pasando justo debajo de sus narices, los que se decían amigos. La gente que convivía con nosotros, los pocos amigos que aún teníamos en común, los vecinos, sus compañeros de trabajo, seguían viendo a Fernando Meim como el esposo perfecto, el hombre trabajador, un hombre de bien que llevaba su vida de forma ejemplar, un ejemplo para la comunidad, un hombre a seguir. Y yo, la esposa callada, que parecía siempre un poco triste, con los ojos hundidos, la sonrisa forzada, pero nadie preguntaba el porqué de esa tristeza, de esa melancolía profunda. Era como si yo fuera transparente, un paisaje que veían pero sin notar la belleza descolorida, la vida que se me escapaba cada día que pasaba. Nadie nunca cuestionó mi silencio, mi palidez, mi melancolía que me acompañaba como una sombra. Me sentía invisible, como si mi dolor no existiera para el mundo, como si fuera un fantasma vagando por mi propia casa, en mi propio purgatorio. El aislamiento al que me sometió funcionó perfectamente, convirtiéndome en una isla, sin puentes al continente, sin comunicación con el mundo. Recuerdo una vez que llegó a la casa hasta atrás, borracho, con los ojos vidriosos y la voz arrastrada, apestando a alcohol y a cigarro. Yo estaba exhausta. Había pasado todo el día limpiando la casa, que era enorme, y se me vino encima con los ojos inyectados, con ese aliento a alcohol que me daba náuseas y me revolvía el estómago. Intenté negarme, juro que lo intenté con todas mis fuerzas, las pocas que me quedaban. Le dije que me dolía la cabeza, que estaba demasiado cansada, que no me sentía bien, que no podía, pero no aceptó, ni siquiera escuchó mis súplicas, ni un pío salió de su boca.
Me sujetó con fuerza por los brazos, apretándome la piel hasta doler, dejando marcas. Me aventó a la cama con violencia y dijo, con la voz ronca y los ojos rojos de ira que me aterrorizaban: «A mí me vas a cumplir, Alejandra. No me importa si estás cansada, o te vas a arrepentir. Soy tu marido y no tienes opción. Me lo debes, ¿me estás entendiendo? No hagas que pierda la paciencia contigo, o te va a ir peor». El miedo me paralizó por completo. Me convirtió en una estatua de hielo, incapaz de moverme o reaccionar. Lloré en silencio. Lágrimas calientes corrían por mi cara y mojaban la almohada, pero él no se detuvo. Ignoró mi llanto, mis súplicas silenciosas, mi dolor, como si yo fuera un objeto sin sentimientos. Después, actuó como si nada. Se despertó al día siguiente como si la noche hubiera sido normal. Me saludó con un «buenos días» lleno de falsa alegría, como si nada malo hubiera pasado, como si no me hubiera lastimado tan profundamente, como si no me hubiera robado un pedazo del alma. Y yo, con el alma hecha garras, con el cuerpo adolorido, con el sabor amargo de la humillación en la boca, fingí que todo estaba bien. Le devolví la sonrisa, le hice el desayuno, mantuve la rutina para no irritarlo. Esa fue la noche en que me di cuenta, con una claridad dolorosa y cruel, que no se trataba solo de sexo. No era solo que él me deseara. Se trataba de poder, de control absoluto, de romperme, de dominarme por completo, de destruirme por dentro, hasta que yo no fuera más que la sombra de lo que un día fui, y ya no tenía fuerzas para luchar, o al menos eso creía. Me sentía completamente vacía, sin voluntad, sin energía, sin vida. Cada día que pasaba me sentía más hundida en un hoyo oscuro, sin fondo, sin luz, sin salida. La esperanza era una palabra que había perdido el sentido para mí, un recuerdo lejano de un tiempo que ya no existía, de una vida que no tenía. Pensaba en huir, en desaparecer del mapa para siempre, irme a cualquier lugar lejos de allí, a otra ciudad, otro estado, para que no me encontrara, pero no sabía a dónde ir. No tenía dinero, no tenía a dónde volver. Él controlaba todo. Yo era totalmente dependiente de él, financiera y emocionalmente, y él se aseguraba de que yo siguiera así, cortando todos mis puentes con el mundo exterior. No me dejaba trabajar, controlaba cada centavo que entraba en la casa, y lo que yo podía gastar estaba contado, centavo por centavo, como si fuera una niña. Era una muñeca en sus manos, sin voluntad propia, sin voz, sin futuro, solo un objeto para él, desechable. La Alejandra que yo conocía, esa chica soñadora, con alegría de vivir, con los ojos brillantes, parecía haber muerto dentro de mí, y yo estaba de luto por ella, en silencio, sola, cada nuevo amanecer que traía otro día de tormento, otro día de horror, un luto que nadie podía ver, que nadie podía sentir. Mira, si te has identificado con esa sensación de estar atrapada, sin salida, quiero que sepas que sí hay caminos. No dudes en buscar ayuda profesional, un psicólogo, un terapeuta. Hablar es el primer paso para liberarte de esa prisión invisible, de esa jaula que te impide vivir. Es una inversión en ti misma, en tu salud mental, en tu libertad. Y si te sientes conectada con nuestra plática, suscríbete y únete a nuestra comunidad de fuerza y superación, para que juntas podamos cambiar esta realidad de muchas mujeres y construir un futuro de más seguridad y respeto. El giro en mi historia, por increíble que parezca, comenzó con un pequeño detalle, algo tan trivial, tan insignificante, que jamás habría imaginado que podría ser el punto de quiebre, pero que encendió una luz en el fondo del abismo en el que me encontraba. Un día, estaba limpiando la casa, en ese tedio y rutina opresora de siempre, arrastrando los pies y el alma. Moviendo unas cosas viejas en un armario olvidado, encontré una revista vieja, de esas que uno compra en el puesto de periódicos para leer en el camión o en la sala de espera del doctor y olvida en algún rincón de la casa. Era una revista para mujeres, llena de tips de belleza, moda, recetas, chismes de famosos, pero tenía un reportaje con un titular que me llamó la atención, un titular que parecía gritar mi nombre, que me jaló hacia él. Violencia doméstica, señales que no puedes ignorar. Mi corazón dio un brinco en el pecho,
un sobresalto de miedo y curiosidad al mismo tiempo. Pero seguí. Empecé a leer, medio por curiosidad, medio por una desesperación muda que guardaba en el pecho, un grito ahogado que no podía soltarle a nadie. Y, de repente, estaba leyendo mi propia historia, palabra por palabra, frase por frase, como si alguien me hubiera conocido íntimamente y hubiera escrito sobre mi vida sin que yo lo supiera. Cada párrafo, cada descripción de las señales de abuso, el aislamiento en el que vivía, las amenazas veladas y explícitas que me aterrorizaban, el control financiero que me ataba, la coerción sexual que me asfixiaba, era un espejo de mi vida, de mi cruel realidad, de mi prisión. Las lágrimas corrían sin control por mi cara, mojando las páginas de la revista, en un llanto silencioso. Pero por primera vez en mucho tiempo, no eran solo lágrimas de dolor, de tristeza o de desesperación. Eran lágrimas de reconocimiento, de una dolorosa e impactante verdad que estaba ahí, frente a mis ojos, mostrándome lo que no quería ver, lo que intentaba ignorar. Lo que yo estaba viviendo tenía un nombre que nunca había asociado a mi vida: abuso. Y no estaba sola, como él me hacía creer, como insistía en que estaba. Había otras mujeres, como yo, que también sufrían, que también eran víctimas, que también pasaban por lo mismo. En ese artículo hablaban del ciclo de la violencia, de cómo el abusador manipula, aísla, y cómo la víctima, muchas veces, no logra salir por sí misma, por miedo, por dependencia emocional, por falta de recursos. Hablaban de la importancia de buscar ayuda, de romper el silencio que me sofocaba, que me impedía respirar, vivir. Fue como si una lucecita se encendiera al final de un túnel que yo creía que no tenía fin, que creía que era eterno, que no había salida. La revista también mencionaba un número de teléfono, el 911, que yo ni sabía que servía para eso. Un número de emergencia para mujeres víctimas de violencia, un canal de ayuda, una esperanza. Me quedé con eso en la cabeza, con una mezcla de miedo paralizante y una pizca de esperanza, una semilla de valor que comenzaba a brotar, dándome un nuevo aliento para luchar. El miedo de que él lo descubriera, el miedo de que no funcionara, el miedo de que todo se derrumbara de una vez, de que me castigara aún más por esta rebeldía. Pero la esperanza, por más pequeña que fuera, era un hilo al que podía aferrarme, un hilo que me jalaba fuera de ese abismo, hacia la vida, hacia la libertad. Pasé días pensando, dándole vueltas a esa información, analizando cada detalle, cada palabra de ese reportaje. Necesitaba valor, mucho valor, más del que imaginaba que podría tener dentro de mí. Y vino de un lugar inesperado, de mi propia desesperación. Un día, él estaba en el trabajo, lo que me daba unas horas de respiro, un alivio temporal, y yo estaba sola en casa, como de costumbre, rodeada por esas paredes que eran mi prisión silenciosa, mi cárcel. Miré el teléfono. Tomé el aparato con las manos temblorosas, que apenas podía sostenerlo de lo nerviosa que estaba. El sudor me corría por la frente, y el corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Pensaba, ¿y si llega en cualquier momento? ¿Y si ve lo que estoy haciendo? ¿Y si no sirve de nada? ¿Y si me castiga aún más por este acto de rebeldía? El miedo era abrumador, un monstruo que me consumía. Mas a voz lano fundo, aquela que eu tiña silenciado por tanto tempo que estaba quase morta, gritou máis alto: «Ahora o nunca, Alejandra, es tu oportunidad de liberarte». Y yo, con los ojos llenos de lágrimas y la garganta seca, marqué los 3 números, uno por uno, con los dedos temblando, sintiendo cada toque. Fue la primera vez en años que tomé una decisión por mí misma, sin su permiso, una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre, para lejos de ese infierno. Piénsalo, amiga. A veces, el primer paso para el cambio está en las acciones más pequeñas, en esas que ni imaginamos que pueden ser el detonante de nuestra liberación. Y si quieres más ejemplos de cómo identificar y lidiar con la dependencia emocional, con las manipulaciones, con las señales de abuso, tenemos un video aquí en el canal que aborda ese tema a fondo. Te ayudará bastante, ¿eh? Y si sientes que estamos juntas en este camino, suscríbete a nuestro canal para que podamos continuar esta conversación tan importante y ayudar a más mujeres. La voz al otro lado de la línea era la de una mujer. Calma, acogedora, pero firme.
como una roca en medio de la tormenta que yo vivía. Empecé a llorar, a sollozar sin parar. El llanto atorado por años finalmente se liberó. Apenas podía decir una palabra coherente. Mi voz era solo un susurro de dolor. Mi voz fallaba, embargada por el dolor, el miedo y la vergüenza que sentía. Una vergüenza que no era mía, pero que me pesaba. Pero ella tuvo paciencia, mucha paciencia. Me pidió que respirara profundo, que fuera con calma, que ella estaba ahí para escucharme, para acogerme, sin juicios, sin condenas. Le conté todo, desde el principio, desde el baile de banda en Mazatlán, cuando todo parecía un sueño y él era el príncipe encantado, hasta el infierno diario que vivía dentro de mi propia casa, cada amanecer, cada noche, cada segundo. Hablé de los reclamos absurdos, del cruel aislamiento al que me sometió, de la dependencia financiera que me ataba y me asfixiaba, y, claro, de las relaciones sexuales forzadas, las violaciones diarias, que me convirtieron en un cascarón vacío, sin vida, sin alma, sin color. Le conté las amenazas, con detalles dolorosos, con el nudo en la garganta que casi me impedía hablar, las palabras crueles que él decía para mantenerme sumisa, para tenerme bajo su control. Si le cuentas a alguien, te acabo. Destruyo tu reputación, a tu familia. No vuelves a ver la luz del sol, te lo juro por Dios. Te encuentro donde estés, así sea en el fin del mundo. Tú eres mía y nadie me va a quitar lo que es mío. Te vas a arrepentir muy cabrón si intentas algo. Voy a hacer que me la pagues caro. Me aterrorizaba con la idea de que, si intentaba algo, la vida de quienes yo amaba estaría en riesgo, y yo, en mi fragilidad, le creía cada palabra. Creía que era capaz de todo para mantenerme bajo su dominio, que cumpliría cada amenaza. Ella escuchó todo, sin juzgarme, sin interrumpirme, solo acogiéndome con su voz tranquila y comprensiva, como un bálsamo para mi alma herida. Eso, por sí solo, ya fue un alivio inmenso. Quitarme ese peso sofocante de encima, compartirlo con alguien, con una extraña que parecía entenderme más que cualquier persona que hubiera conocido en mi vida. Fue maravilloso, como si una presa se hubiera roto dentro de mí, liberando años de dolor y sufrimiento acumulados. Ella me dio algunas orientaciones claras y directas. Me explicó que lo que yo vivía era violencia doméstica, que tenía derechos garantizados por la ley y que no tenía por qué seguir aceptando aquello. Habló sobre la importancia de tener un plan de seguridad, de juntar documentos importantes, mi acta de nacimiento, mi credencial, los pocos objetos de valor sentimental, fotos que aún tenía, de avisarle a alguien de confianza, si era posible, aunque yo ya no tenía a nadie en quien confiar plenamente. Me orientó sobre un refugio aquí en Mazatlán, un lugar seguro y secreto para mujeres en situación de riesgo, un refugio para quienes, como yo, no teníamos a dónde ir. La idea de ir a un refugio me asustaba mucho, me daba un pavor enorme. Salir de mi casa, de lo que conocía, por más doloroso que fuera, hacia lo desconocido, a un lugar con extrañas, era un salto al vacío. Pero la idea de continuar ahí, en esa pesadilla diaria, me asustaba 1000 veces más. Podría haber regresado a casa de mis papás, o buscar a alguien de la familia, pero tenía miedo de que él le hiciera algo a alguien. Me sentiría culpable por el resto de mi vida. Esa llamada fue un parteaguas para mí, el primer paso real y concreto hacia la libertad. Fue la primera vez que sentí que había una salida real, no solo un sueño lejano e inalcanzable. A partir de ese día, comencé a armar mi plan, con mucha cautela y discreción, para no levantar sospechas. Cada movimiento era calculado, cada paso, un desafío que enfrentaba con miedo, pero también con una nueva determinación. Escondí algunos documentos importantes en un rincón de la casa que él no revisaba. Junté unas pocas prendas de ropa que él no extrañaría en una bolsa pequeña, escondida en el fondo del closet, debajo de otras cosas. Me sentí como una espía en mi propia casa, viviendo cada segundo con el corazón en la mano, con miedo de ser descubierta en cualquier momento y sufrir las consecuencias. El miedo era constante, un nudo en la garganta que me impedía respirar bien, vivir. Pero con cada pequeño paso, con cada documento guardado, con cada prenda escondida, sentía una fuerza renacer dentro de mí, una llama que estaba casi apagada,
pero que ahora ardía de nuevo. Era la Alejandra que regresaba, de a poquito, escabulléndose de la sombra en la que estaba, de su cautiverio. El coraje por la situación en la que me encontraba también me impulsaba. Coraje contra él por todo lo que me hizo, por haberme robado la vida, mi juventud. Coraje conmigo misma por haberme dejado llegar a ese punto de sumisión, por haber creído sus mentiras. Pero ese coraje, en ese momento, era un arma poderosa que me daba el impulso que necesitaba para seguir adelante, para luchar por mi vida. Si estás pensando en salir de una relación abusiva, pero no sabes por dónde empezar, que sepas que la planeación es fundamental, y el 911 es un número de emergencia que puede darte todo el soporte, todo el acogimiento, toda la orientación necesaria. No dudes en llamar. Es confidencial y puede salvar tu vida como salvó la mía. Y si crees en el poder de historias como la mía, suscríbete al canal y ayúdanos a llevar este mensaje a más mujeres, a romper el silencio y a luchar por un futuro sin violencia. El día que me fui fue caótico y aterrador, pero también uno de los días más liberadores de mi vida. Un parteaguas. Mis manos sudaban frío, mi cuerpo temblaba sin control, mi estómago estaba revuelto de ansiedad y miedo, pero sabía que ya no había marcha atrás. Era ahora o nunca. Aproveché un día en que él viajó por trabajo a una ciudad vecina, lo cual era raro, pero sucedía de vez en cuando, y necesitaba aferrarme a esa oportunidad con uñas y dientes, con todas mis fuerzas. Con el corazón acelerado y las piernas temblando, volví a llamar al 911, a la misma voz amiga que me escuchaba y me daba esperanza. La muchacha me indicó que tomara un taxi hasta la dirección del refugio, que estaba en una colonia más alejada de Mazatlán, un lugar del que él jamás sospecharía, que sería mi escondite. Tenía poquísimo dinero, apenas lo que me había sobrado de unas monedas que dejó para el pan, pero fue suficiente para el viaje. Le dejé un recado, simple, encima de la mesa de la cocina, diciendo solo que ya no aguantaba más y que no me buscara. No quería confrontación, no quería discusión, no quería volver a escuchar su voz ni ver su cara. Solo quería desaparecer de su vida para siempre. Sabía que se pondría furioso, pero ya no podía importarme su enojo. Mi vida estaba en juego, mi cordura, mi alma, y necesitaba salvarme, costara lo que costara. Cuando el taxi se detuvo frente al refugio, sentí una mezcla de alivio y pavor. Alivio por estar ahí, pavor por lo que vendría. Respiré hondo, conté hasta 10 y toqué el timbre. La puerta se abrió y fui recibida con tanto cariño por una mujer con una sonrisa acogedora y ojos comprensivos que me hicieron sentir bienvenida y segura por primera vez en mucho tiempo. Allá adentro había otras mujeres, con historias diferentes de violencia, de dolor, de superación, pero con el mismo dolor en los ojos, la misma cicatriz invisible en el alma. Ahí me sentí segura por primera vez en años, un tipo de seguridad que ni sabía que existía. Era como si las paredes del lugar tuvieran el poder de protegerme de todo el mal que había enfrentado, de todo el trauma que me perseguía. Allí recibí apoyo psicológico y jurídico, todo gratuito, todo para ayudarme a reconstruir mi vida. Fue en ese periodo que empecé a entender el tamaño del trauma que cargaba, el peso de esa mochila invisible que arrastraba en mi espalda, que me impedía caminar y vivir. Las relaciones sexuales forzadas, el aislamiento, la manipulación, las amenazas constantes, todo eso había dejado marcas profundas en cada fibra de mi ser, en mi mente, en mi alma. Y fue ahí que descubrí la verdad cruda, una verdad que me sacudió profundamente, que me volteó al revés, pero que también, paradójicamente, me liberó. Durante una de las sesiones con la psicóloga, mientras contaba, una vez más, mi sufrimiento, el horror que vivía todos los días, las humillaciones, ella me detuvo y me miró a los ojos con una ternura que nunca antes había recibido, una ternura que curaba las heridas del alma. Me dijo, con una voz firme pero llena de compasión y claridad: Alejandra, no es que te forzaran a tener relaciones, mi reina. Lo que tú viviste fue una violación, todos los días. Porque cuando una mujer le dice no a un hombre y él continúa, la fuerza, la obliga, la coacciona,
eso se convierte en violación. Y no podemos, de ninguna manera, aceptarlo, bajo ninguna circunstancia, dentro o fuera de un matrimonio. El consentimiento es la base de toda relación sexual, y sin él es un crimen. Esas palabras me cayeron como un rayo, como un trueno que resonó dentro de mí, sacudiendo mi alma, haciéndome ver la realidad con otros ojos. Violación. La palabra pesaba. Era fuerte, brutal, pero era la verdad, mi verdad. Mi esposo, el hombre que yo amaba y que creía que me amaba, era un violador. Finalmente, me cayó el 20, con un golpe brutal y ensordecedor. Un shock recorrió todo mi cuerpo, una mezcla de dolor insoportable y una claridad abrumadora, una iluminación dolorosa, pero necesaria. Yo no era solo una mujer que cedía para evitar peleas o castigos, o para ser una buena esposa. Yo era una sobreviviente de violaciones diarias, repetidas, constantes, dentro de mi propio matrimonio, dentro de mi propio hogar, el lugar que debía ser el más seguro para mí. Esta revelación, por más dolorosa que fuera, por más que me destrozara, por más que me hiciera vomitar el dolor, fue también liberadora. Le dio un nombre a mi sufrimiento, una validación a mi dolor, me sacó de la negación que me mantenía prisionera y me hizo entender que yo no era culpable. Me di cuenta de que mi recuperación sería un proceso largo y doloroso, un camino de autoconocimiento y sanación profunda, pero estaba dispuesta a luchar, a entregarme a ese proceso, a reconstruir mi vida, ladrillo por ladrillo. Finalmente había encontrado un refugio, un lugar donde no era juzgada, donde era simplemente Alejandra, una mujer que necesitaba ayuda para reconstruirse, para reencontrarse, para sanar sus heridas invisibles. En los primeros meses en el refugio, platicábamos mucho, intercambiábamos experiencias, nos apoyábamos. Cada historia era un espejo de la mía, cada relato me hacía sentir menos sola, menos culpable, menos avergonzada. Aprendí a lidiar con la culpa que cargué por años, con la vergüenza que me carcomía por dentro, con el dolor del abuso. Empecé a entender que yo no era la responsable del abuso que sufrí. La culpa era de él, solamente de él, del agresor, que usó mi amor y mi confianza para destruirme, para humillarme. Y esa comprensión, esa nueva perspectiva, fue un paso gigantesco para mi sanación, para mi empoderamiento. Recuerdo que una de las psicólogas me dijo, con una sonrisa amable y una mirada de aliento: Alejandra, tú no eres lo que él te hizo. Tú eres lo que eliges ser a partir de ahora. Esas palabras resonaron en mi alma, se convirtieron en un mantra de fuerza, un lema para mi nueva vida. Ya no quería ser la víctima, quería ser la sobreviviente, la heroína de mi propia historia, con cicatrices que me harían más fuerte, más sabia y más resiliente, una inspiración. Él siguió buscándome por un tiempo, amenazó a mi familia, pero después se detuvo, o se conformó, no sé. Supe que después se volvió a casar y que, lamentablemente, su nueva esposa sufre lo mismo que yo. Si estás en este momento de redescubrimiento, de búsqueda de tu propia voz, que sepas que el apoyo profesional hace toda la diferencia. No te calles, busca ayuda. Y, si quieres profundizar en historias de superación de traumas y entender más sobre lo que es la violación dentro del matrimonio y cómo la ley te protege, tenemos otros videos aquí en el canal que pueden inspirarte y darte más información valiosa. Al final, cada paso, por más pequeño que sea, es una victoria, es un paso hacia tu libertad. Y si sientes nuestra fuerza, suscríbete a nuestro canal. Hoy, queridas amigas, estoy aquí, de pie, más fuerte que nunca. No fue fácil y todavía no lo es. La recuperación es un proceso continuo, un caminar diario, y hay días buenos y días malos, pero cada día me siento más firme en mi propósito. Las cicatrices existen y me recuerdan de dónde vengo, del infierno que viví, de la pesadilla que enfrenté. Pero también me muestran lo lejos que he llegado, lo resiliente que soy, lo valiente que fui para recomenzar, para levantarme del polvo. Ya no soy esa Alejandra prisionera, la mujer silenciada, la víctima constante que él quería que fuera. Soy una mujer libre, dueña de mi cuerpo, de mi voz, de mi vida, de mis decisiones, de mi destino. Reconstruí mi autoestima,
mis lazos familiares y de amistad, aquellos que él intentó destruir con tanta maldad y envidia. Encontré un trabajo que amo, que me da un propósito e independencia económica, y me siento realizada con cada nuevo día, cada desafío superado, cada amanecer en el que sé que soy libre. Y lo más importante, aprendí a amarme, a respetarme, a protegerme, a valorar cada centímetro de mi existencia y a no aceptar menos de lo que merezco. Nunca más. Si tú, mujer que me estás escuchando ahora, estás pasando por algo parecido o conoces a alguien que esté viviendo este dolor, esta violencia, esta humillación, por favor, no te calles. No te culpes, ni por un segundo, por nada de lo que te hicieron. La culpa es del agresor. No te conformes con el dolor, con la violencia, con la humillación. La vida es demasiado valiosa para ser vivida en el dolor, en el miedo, en la sumisión, en la oscuridad de una relación abusiva. Tu cuerpo es tu templo, sagrado e inviolable, y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de violarlo o de forzarte a hacer algo que no quieres, que no consientes. Cuando tú dices no y él insiste, te fuerza, te obliga, te coacciona, eso es violación. Y no tienes, no debes y no puedes aceptarlo, nunca, en ninguna situación, bajo ninguna amenaza. No estás sola, estamos aquí, juntas, para darte la mano, para escucharte, para apoyarte en cada paso de este viaje de liberación. Cree en tu poder de superación. Busca ayuda, no importa lo difícil que parezca. El primer paso es siempre el más doloroso, el que exige más valor, pero es el que te lleva a la libertad y a una nueva vida. Habla sobre lo que vives, aunque sea solo con una persona de confianza, una amiga, un familiar o con un profesional calificado. Denuncia, porque tu voz, tu valor, puede salvar tu vida y la vida de otras mujeres que aún están atrapadas, que aún sufren en silencio. Mereces ser feliz, libre y segura. Tu historia importa. Tu sufrimiento importa. Tu voz importa más de lo que imaginas. Es tu mayor arma contra la violencia y la opresión. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí, por haberme dado la oportunidad de compartir esta parte tan íntima y dolorosa de mi vida. Espero de corazón que mi historia sirva de inspiración, de alerta, de motivación para ti y para tantas otras. Si esta historia te llegó, si tuvo sentido para ti, por favor, suscríbete al canal Historias de Separación. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, porque juntas somos más fuertes y la unión nos da la fuerza para luchar y vencer. Y no dejes de ver el próximo video del canal, donde traemos otra historia inspiradora de fuerza, resiliencia y, sobre todo, de libertad. Les mando un abrazo enorme desde el fondo de mi corazón. Cuídense mucho y sean libres, sean dueñas de sí mismas.